Hola, en este vídeo vamos a comenzar con el análisis con el estudio de la clasificación de la materia. Y podríamos pensar que ¿por qué vamos a comenzar estudiando la clasificación de la materia? ¿Por qué es interesante hablar o estudiar la materia? Bueno, pues la materia es fundamental porque nosotros estamos estudiando la asignatura, los conceptos relacionados con la física y con la química. Estamos desarrollando conceptos relativos a la materia de física y química. ¿Y qué son la física y qué son la química? Pues tanto la física como la química son las ciencias que se dedican al estudio de la estructura, composición y transformaciones de la materia. Por tanto, el objeto de estudio tanto de la física como de la química, tanto la física como la química, son ambas ciencias que se dedican al estudio de la estructura, composición y transformaciones. ¿De quién? De la materia. Van a estudiar la materia. La materia es el objeto de estudio tanto de la física como de la química. Bueno, y si ambas se dedican al estudio de la estructura, composición y transformaciones de la materia, ¿en qué se diferencian la física y la química? Pues la diferencia va a estar en que la física se centra en aquellos procesos en los que no cambia la composición de las distintas sustancias que estemos estudiando. Mientras que la química se dedica al estudio de los procesos en los que sí cambia la composición. ¿Qué composición? La composición de las sustancias que estamos estudiando en cada proceso. Estas serían las diferencias entre física y química. Toda la física va a dedicarse al estudio de procesos en los que la composición de las sustancias permanece inalterada, mientras que la química se dedica al estudio de procesos en los que sí cambia la composición de la sustancia. Por tanto, la física y la química se van a tocar en muchos momentos, en muchas situaciones van a estudiar cosas totalmente diferentes, situaciones totalmente diferentes, pero en muchas ocasiones van a estar estudiando lo mismo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, valga la redundancia, el estudio de la estructura atómica. El estudio de las partículas subatómicas corresponde tanto a la física como a la química. El estudio del átomo corresponde tanto a la física como a la química. Otros puntos donde se tocan es la termodinámica, en el estudio de la energía que se intercambia en los procesos. Otra zona en la que se tocan también es en el estudio de los fenómenos superficiales, los fenómenos de transferencia de materia. Pero a efectos prácticos, la física se dedica al estudio de los procesos en los que no cambia la composición de las sustancias y la química al estudio de los procesos en los que sí cambia la composición de la sustancia. Pero en cualquier caso está estudiando la estructura, composición y transformaciones de la materia, los dos, tanto la física como la química. Vale, pues si la materia es tan importante, ¿qué es la materia? Pues la materia, tradicionalmente hemos establecido, en los distintos cursos que habéis estado viendo, hemos establecido tres definiciones diferentes de lo que es la materia. Por una parte, hemos visto que la materia, o hemos dicho en cursos anteriores que la materia era todo lo que constituye el universo. Es decir, la materia es aquello de lo que está hecha cualquier cosa, de lo que todo está hecho. Esto no es estrictamente cierto porque si nos ponemos muy precisos, el universo está formado por, según establecen los científicos de la actualidad, por materia y energía, y la energía no es materia, y el universo está formado también por energía. Entonces, no sería exactamente precisa esta frase. O sea, esto que es algo que nosotros hemos estado diciendo de forma muy simplificada en los primeros cursos de la educación secundaria, no es estrictamente cierto. Además, también podemos encontrar en el universo la antimateria.
Y entonces ya esto nos llevaría a una serie de discusiones y una serie de términos bastante más complejos. Entonces, eso que hemos dicho antes siempre, de que la materia era todo aquello de lo que estaba hecho el universo, de lo que estaban hechas las cosas, no es totalmente cierto, no es completamente cierto. Es verdad que las cosas que nosotros estamos viendo, un rotulador, una mano, un folio, está hecho de materia, efectivamente, pero no es preciso, no es todo lo preciso que debería ser. También os hemos dicho que la materia es todo aquello que podemos percibir con los sentidos. Y claro, pues es una forma también de simplificar mucho lo que es el concepto de materia. Pues claro, obviamente todo lo que nosotros podemos percibir con los sentidos es materia. Y hay una tercera definición, una tercera concreción del término de materia, que sería es todo aquello que tiene masa, y ocupa un cierto volumen. Estas serían las definiciones formales de materia que os hemos estado dando durante todo vuestro proceso educativo, desde que hemos trabajado con física y química, hemos estudiado la composición de las sustancias, de los cuerpos. Y en general lo que nos tiene que preocupar es que la materia es de lo que están hechas las cosas. Esa es la idea que tenemos que tener nosotros en general, ¿de acuerdo? La materia es eso que forma las cosas, aunque en realidad es todo aquello, formalmente es todo aquello que tiene masa. Podemos asignarle un cierto valor a su masa y a su volumen. La materia, además, se muestra en una serie de estados diferentes. ¿Cuáles son los estados de la materia? Bueno, pues los estados de la materia, en general, tampoco es exactamente cierto, porque actualmente se habla de otros estados, como por ejemplo el plasma, los cristales líquidos, pues en fin, términos complicados. Pero a efectos prácticos, nosotros podemos hablar de que la materia se presenta en tres estados, de forma simplificada, ya os digo. Una porción de materia podría encontrarse en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y de acuerdo con la teoría cinética de la materia está formada por partículas muy pequeñas que se mueven cada vez más rápido según la temperatura a la que se encuentren. El que una sustancia esté en estado sólido, líquido o gaseoso depende de la movilidad de las partículas que la forman. Si las partículas que forman esa sustancia están rígidamente unidas una a otra, van a dar lugar a una estructura que conocemos como estado sólido. Si las partículas se mueven con una cierta libertad de movimiento unas con respecto a otras, entonces estaremos hablando de estado líquido. Y si las partículas se mueven de forma totalmente aleatoria, o se mueven libremente sin estar unidas una a otra, entonces estaremos hablando del estado gaseoso, que depende de cómo las partículas que forman la materia estén unidas entre sí. Y nosotros normalmente he utilizado el término de sustancia varias veces. ¿Qué es una sustancia? Pues una sustancia es una porción de materia que tiene unas determinadas características, una porción de materia que es igual, por decirlo de alguna forma, para entenderlo fácil, ¿no? Y el concepto de sustancia pues lo vamos a utilizar mucho, es muy utilizado en química y significa simplemente eso, un trozo de materia que es igual en todos sus puntos, no, que tiene las mismas propiedades, que tiene las mismas características. Un cacho de algo, eso es una sustancia. Bien, pues cuando nosotros estamos hablando además de los estados sólido, líquido y gaseoso de la materia, nosotros podemos establecer una clasificación de la materia, es decir, nosotros podemos clasificar los tipos de materia que podemos encontrar. ¿Cómo se clasifican las distintas sustancias? ¿Cómo se clasifica la materia? Bueno, pues la materia puede encontrarse o bien en forma de sustancias puras, vamos a ponerlo aquí,
o bien en forma de mezclas. ¿Qué es una sustancia pura? Pues una sustancia pura es una sustancia, un trozo de materia que tiene las mismas propiedades. Podríamos entender que está formada por una única sustancia. Vamos a ver, que es una única cosa, por entenderlo de forma más coloquial. Entonces diríamos que está formada por una sustancia, una única sustancia, es decir, que tiene las mismas propiedades. Siempre que nosotros encontremos esa sustancia va a tener siempre las mismas propiedades porque está formada por una única cosa y entonces siempre va a ser del mismo color o siempre va a tener la misma densidad o siempre va a tener el mismo olor o siempre va a tener la misma apariencia, ¿de acuerdo? Eso sería una sustancia pura, aquellas sustancias que están formadas, valga la redundancia, por una única sustancia. Sin embargo, las mezclas están formadas por varias sustancias diferentes. Y estas sustancias diferentes van a tener diferentes propiedades en función de la cantidad que haya de cada una de estas sustancias. Estas propiedades serán variables. Entonces no vamos a encontrarnos siempre con las mismas propiedades como ocurre con el caso de las sustancias puras. Pero para entenderlo, las sustancias puras están formadas por una única sustancia, por eso tienen las mismas propiedades, mientras que las mezclas están formadas por varias sustancias. Bien, ¿y en qué se clasifican las sustancias puras? ¿Cómo puede ser una sustancia pura? Pues una sustancia pura puede ser de dos formas. Puede ser o bien un elemento o bien un compuesto. ¿Qué es un elemento y qué es un compuesto? Los elementos son las sustancias puras, también conocidas como sustancias simples. Son las sustancias más sencillas que podemos encontrar. Están formadas por un único tipo de átomos, todos iguales. Están formadas por átomos iguales. Bueno, lo de iguales ya veremos más adelante que no es exactamente exacto, exactamente preciso, porque podemos encontrar isótopos que son átomos con pequeñas diferencias, pero bueno, están formadas por el mismo tipo de átomos, por átomos del mismo elemento. Entonces, los elementos estarían formados por átomos iguales. Aceptadme lo de iguales, átomos del mismo tipo, formados por átomos iguales, y por tanto se representan por un símbolo, se representan mediante símbolos. Por ejemplo, el hierro, o por ejemplo el hidrógeno. Todos los elementos de la tabla periódica. Los elementos se recogen en la tabla periódica. Vosotros ya conocéis la tabla periódica, ya sabéis que la tabla periódica es la clasificación de todos los tipos de átomos que hay, es decir, de todos los elementos que podemos encontrar en la naturaleza. Sin embargo, los compuestos no están formados por átomos aislados, sino que están formados por moléculas que son grupos de átomos, ¿verdad? Formados por moléculas, que ya sabéis que son grupos de átomos. Las moléculas pueden ser iguales o diferentes, pero un compuesto tiene tiene moléculas formadas por átomos diferentes. Puede haber dos átomos iguales y uno diferente, pero al menos algún átomo tiene que ser diferente. Si las moléculas fuesen de átomos iguales, entonces estaríamos hablando de un elemento. Bueno, están formados por moléculas que son grupos de átomos que tienen átomos diferentes. Y se representan mediante fórmulas, ¿verdad? Fórmulas. Por ejemplo, el agua tiene una fórmula que es H2O. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si nosotros representáramos los elementos, por ejemplo el hierro, pues el hierro sería un átomo de hierro, el hidrógeno sería un átomo de hidrógeno, mientras que si representamos el agua, pues estaríamos hablando de dos átomos de hidrógeno, que no se ve nada aquí, y un átomo de oxígeno, que sería la molécula de agua, por ejemplo. Es decir, la materia está formada por sustancias puras o por mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos y compuestos. Los elementos están formados por átomos iguales, los compuestos están formados por átomos diferentes. Bien, ¿y las mezclas? Pues las mezclas, por su parte, también pueden ser de dos tipos.
podemos encontrar las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas, o hemos dicho siempre, que las mezclas homogéneas son aquellas en las que sus componentes no se diferencian a simple vista, ¿verdad? Sus componentes, las sustancias que la forman, porque recordad que una mezcla está formada por varias sustancias, sus componentes no se diferencian a simple vista o por métodos ópticos. Por métodos ópticos dicen algunos textos más formales, métodos ópticos. Podríamos completar esta definición diciendo que las mezclas homogéneas son aquellas que tienen su composición igual en todos los puntos, tienen igual composición en todos sus puntos. Y esto sería una mezcla homogénea. Coja el trozo que coja de esa sustancia, va a tener la misma composición que el trozo de al lado o otro trozo diferente de otra porción diferente de esa misma sustancia. ¿De acuerdo? Siempre va a tener la misma composición en todos sus puntos. Sin embargo, las mezclas heterogéneas, ya sabéis, homo significa igual, hetero significa diferente, pues las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sus componentes sí se diferencian a simple vista, o podríamos decir, si queremos dar una definición más precisa, sí se diferencian por métodos ópticos y van a tener diferente composición en su interior, en todos sus puntos. No tienen la misma composición en todos los puntos. Vamos a encontrar unos puntos, unas zonas que van a tener una composición y otras zonas en las que va a haber otra composición diferente. Así pues, este esquema general nos permitiría conocer una clasificación general de la materia, sabiendo que la materia se puede encontrar en forma de sustancias puras, una única sustancia que puede ser elemento o compuesto, o varias sustancias mezcladas, una mezcla que puede ser homogénea, si no diferenciamos sus componentes o si podemos asegurar que la composición es la misma en todos sus puntos, mientras que la mezcla será heterogénea si podemos diferenciar los componentes a simple vista por métodos ópticos, o bien si la composición es diferente en sus puntos. Pero además hemos visto que la materia puede estar en tres estados, sólido, líquido, gaseoso, independientemente de que sea una mezcla o una sustancia pura, porque depende de cómo se están moviendo las partículas que la forman en su interior. Y también hemos visto qué es la materia en general, la definición de materia, y hemos visto la importancia de estudiar la materia, puesto que es el objeto de estudio de la física y la química. Con esto ya podemos seguir en diferentes vídeos estudiando los distintos apartados relativos a la formación de los átomos, a la estructura, a la forma en la que se unen los compuestos y demás elementos que vamos a estudiar en este temario de la química de primero de bachillerato.